¿Cómo están? Bienvenidos, queridos miembros y suscriptores de Códigos del Multiverso. Qué gusto que estén acá con nosotros esta vez. Ahora vamos a compartir un tema que es una serie de reflexiones que han surgido por los programas que hemos hecho sobre tecnología ancestral, sobre los templos, las medidas que se han hallado en ciertos lugares, todo esto que hemos compartido respecto al acervo tan profundamente ligado a esto de que la información que se nos ha hecho llegar hasta ahorita puede no ser exactamente la que hemos de poder encontrar nosotros en nuestra experiencia, en nuestra conciencia. Inclusive vamos a hablar acerca de posibilidades que hay sobre la tecnología que puede albergar este conocimiento. Ahí vamos a hacer un poco de sincronía con lo que platicamos en algún programa sobre Assassin's Creed, y si existe esto de que pueda quedar almacenada de alguna manera en el ADN o en algún tipo de dispositivo que no necesariamente pueda ser tecnológico a nivel científico, sino tecnológico también a nivel espiritual. Entonces quiero comenzar contándoles una de estas reflexiones que dice: es un hecho que desde la antigüedad era sumamente importante transmitir el conocimiento a las generaciones futuras, y se buscaba por todos los medios dejar un legado que describiera el presente de cada civilización en registros que perduraran, así como recordar los orígenes de estas mismas culturas, de dónde venían, quiénes fueron sus propios abuelos, sus ancestros y su raíz. El origen del cosmos siempre ha sido un tema central en las filosofías antiguas, y en cada era se han narrado las historias que hablaban de los antiguos fundadores y del principio de la conciencia en el ser humano, por lo que muchos ya sabían que hay información que se transmite de manera orgánica, energética, y que también traspasa a los nuevos miembros de cada generación, de forma que no solo la transmisión oral es importante, sino también la casta, la dinastía, el clan y la pureza de la línea ancestral. ¿Esto qué quiere decir? Que en las culturas antiguas era muy importante la transmisión de este conocimiento, pero por eso cuidaban de manera muy celosa esto de transmitir a través de una dinastía. Se cuidaba mucho la pureza de una línea de genética, porque a través de eso se sabía que esta información podía quedar no solamente almacenada, ya fuera en las piedras, en los templos o en los petroglifos o en cualquier información escrita o tallada en madera o en piedra, sino que también podía ser transmitida a través del ADN. Entonces, ahora que estuvimos platicando sobre esta tecnología del Animus, haciendo un poco sincronía con lo de Assassin's Creed, estamos debrayando un poco sobre si es posible que exista una tecnología que alberga esto, porque si estas culturas fueron tan avanzadas y fueron tan altamente conscientes, entonces debieron haber urdido algún tipo de plan que también hace sincronía con esto que hemos mencionado en otros videos, un plan para que en algún momento esto se despierte o se detone y nos detalle de una manera más consciente nuestro propio origen y sobre todo hacia dónde vamos. Coincido, ahí está interesante este tema, porque también existía esta parte que era la tradición oral, ¿no? Que eso fue es como parte fundamental de los pueblos antiguos, que era poder transmitir la información de manera oral, y también estaba esta idea de ponerlo en piedra, ¿no? Lítico. El lítico, exacto. Y en cuanto a la cuestión genética, ahí creo que el AVE ha investigado un poco más esto de la epigenética. La epigenética. De Epipepi, como diría Esther Gordillo, sí. Está muy interesante que hay evidencias de que en el ADN, porque hasta ahorita la ciencia oficial, pues nos va a decir que esto de considerar que la información de memorias o información psicológica no puede ser transmitida a través del ADN, es decir, solo se transfieren los genes. Eso es lo que está aprobado por la ciencia. Sin embargo, con esta nueva línea de investigaciones que se han hecho, que sería la epigenética, se ha podido confirmar que, por ejemplo, el estrés, y esto sí está comprobado, el estrés puede dejar marcas en el ADN. Es decir, no lo cambia, pero deja ciertas marcas, y esto puede hacer que en las futuras generaciones se active cierta información en los códigos genéticos, que por ejemplo sería lo que estaría generando enfermedades.
Ahora ahí te va, hay algo bien loco ahí. ¿Está listo, mi querido Master Richard? ¿Está usted preparado? Échale. Bueno, esto está muy loco porque ahí lo pueden ustedes también googlear e investigar. Existe un proyecto, no sé si es de la Universidad de Harvard o de cuál de ahí en Estados Unidos, pero existe un proyecto en donde están intentando, y creo que ya lo han hecho, meter información como si fuera una USB dentro del ADN. Así es. Y esto es porque en una USB normal, pues estamos que es un sistema binario, ¿no? Y la información digamos que es limitada, ahora tenemos gigas y demás, pero en el ADN, al tener estas combinaciones de carbono, nitrógeno, a ver, ¿se acuerdan? Yo no me acuerdo, carbono, hidrógeno, oxígeno, bueno, el CHOMPS, ¿no? Al tener esta combinación de elementos, precisamente la capacidad de información de almacenamiento de un ADN es extraordinariamente gigantesca, ¿no? Entonces, podría ser que en el ADN no nada más esté que es demasiado, ¿no? Toda la información biológica, sino que también pueda haber información de lo que percibieron nuestros ancestros, que es como por donde va la idea del juego de Assassin's Creed, ¿no? Pero, así es. pues puede ser, puede suceder, es probable. Exactamente. Sí, porque también en algunos lugares, bueno, hemos escuchado y hemos hecho incluso videos acerca de las canalizaciones, pero ¿quién te dice que algunas personas no estén canalizando ¿Su propio ADN? su propio ADN? Ese sería algo muy Está interesante, ¿no? interesante eso. Sí, claro, como hay una explicación y estamos en la época de que todo tiene que ser extraterrestre, pues la gente dice, no, es que estoy canalizando a tal. No digo que todos, o sea, a lo mejor algunos podrían estar nada más sacando esta información que está dentro de sí mismos, ¿no? Y creo que eso es una parte muy interesante porque en algún lugar se están, pues guardamos todas estas memorias y todos estos registros. De acuerdo a lo que nos cuentan y de lo que hemos estado platicando en algunos otros programas, pues las culturas anteriores nos dejaron su legado. Nos dejaron su legado a través, como decían los másters, de estas bibliotecas líticas y otras cosas, pero ¿quién te dice que no lo dejaron también a través del ADN, ¿no? También esta transmisión de información está ahí. Exactamente. Ahora aquí perdón, Master Richard. No, Algo interesante también es, y yo no sé si los creadores o guionistas del juego de Assassin's Creed es una simple coincidencia o se inspiraron en eso o no, pero el Animus es parte de la teoría de Jung. Tenemos en su teoría, tenemos la ánima, que sería la parte... El ánima. El ánima sería la parte femenina en el inconsciente masculino. Cierto. Y el ánimos sería la parte masculina en el inconsciente femenino. ¿Qué opinan de eso? Pues está bien bueno, porque también si se supone que estamos en un tiempo en el que estamos aprendiendo también a integrar energía femenina, tenemos que empezar a mirar hacia esos lugares que, como bien decía Carl Jung, representan iluminar lo inconsciente o lo subconsciente. Entonces está muy bueno porque si nos ponemos a reflexionar ahí un poco de qué hubieran hecho estas civilizaciones como las que hemos estado platicando, que no son oficialmente admitidas y que tenían alta tecnología en todos los sentidos, pues ellos perfectamente bien pudieron haberse cuestionado si existiera una forma de preservar esta información, de preservar su conocimiento o su acervo, que no fuera destruido por las guerras o por la erosión del tiempo, por la erosión de las piedras o de los registros, porque sabían perfectamente que algo se iba a perder y que quedarían fisuras en el tiempo de esta información. Entonces, con el alto conocimiento y alta conciencia que ellos tenían, pues debían haber urdido un plan para poder preservar esta información y que en su momento se rescataría, ¿no? De alguna forma. Sí, coincido. Master Nage. Me voy sumando, es que está súper interesante, Richard, Masters. Yo me quedé pensando en esto, por ejemplo, en filosofía hindú y en el conocimiento hindú ancestral, se habla de los samskaras, y que son impresiones que quedan grabadas en esos filamentos de energía sutil, en donde tenemos impresiones. Entonces, por ejemplo, pueden ser como memorias que de alguna manera nos pueden dar una información muy valiosa, o pueden haber informaciones que también nos detengan, pero estamos viendo diferentes formas, ¿no? De que podamos tener formas de que se va pasando la información. Y también me puse a pensar en la parte de cuando los maestros dan una iniciación a un discípulo especial, ¿no? Hombre o mujer, para continuar con una tradición, como tú lo decías al principio, y que realmente tiene que ver como una forma de intervenir en lo más profundo del ser, sea el ADN, sea el alma,
sea el inconsciente colectivo. Eso es lo que me hiciste pensar, es muy buen tema. Exacto, encontrar una ruta a través de la cual poder preservar el conocimiento sin que se vea afectado por el curso de la historia, ¿no? Y por los diferentes cambios que atraviesa el ser humano en su crecimiento. Antes de que continúe, es momento de decirles que vamos a ir rápidamente a una pausa y ahorita continuamos. Este programa es traído a ustedes por Babapal, tu información genética en un palito. Por cierto, si es que te preguntabas, ¿quién será este galanazo? Yo soy el pitonizo, y el gusto es tuyo. Ahora regresamos con los Masters. Ahora, chequen esta reflexión para que también ustedes empiecen a cuestionar un poco sobre esto. No era porque sí que fueran los ancianos tan respetados y venerados, que formaran parte de los grupos sacerdotales de quienes aconsejaban a los miembros del clan sobre la dirección de su cultura hacia nuevos horizontes, hacia el mejoramiento de su especie y de su raza. Así, pudieron haber creado una tecnología que transmitiera el conocimiento a los miembros que llegaban sobre lo que hacían, lo que pensaban, pero sobre todo quiénes eran y lo que podían hacer. Así se crearon los lenguajes, los dialectos, los símbolos que pasarían de la observación a la piedra, a la talla en madera e incluso a la piel. Simbologías que como un código pudieran ser reveladas y entendidas para perpetuar la memoria de su paso por la tierra y ser las semillas de lo que crecería con el tiempo, su propia cultura y su modo de civilización. Entonces, esto lo que quiere decir es que, en efecto, teniendo una conciencia tan amplia, yo creo que cualquiera de estos grandes sabios se pudo haber preguntado, pues ¿cómo le hago para que este conocimiento al que hemos llegado, por ejemplo la Toltecayotl, que es una tecnología del espíritu, como tal, nuestros ancestros aquí en Mesoamérica dejaron toda una serie de procedimientos y también no solo inscritos en petroglifos, sino también de manera oral de cómo trabajar con los poderes de la conciencia o los poderes del espíritu. Y esto también es algo que no solamente debió transmitirse a este nivel de persona a persona o a través de escritos, sino de otra forma que como también ahí hace resonancia con lo que dice Master Nage sobre ciertas memorias, pero ¿dónde guardar memorias que pudieron haber sido también códigos impresos de alguna manera en el cuerpo, en nuestra propia corporeidad? Ahora, ahí está bien interesante eso, mi querido Master Richard, porque inclusive hay, por ejemplo, los tejidos que tienen los pueblos, ¿no? Las culturas, desde los pueblos que están en Perú, por ejemplo, ¿no? Los incas y los hermanos de los incas, y aquí en México también, los oaxaqueños, ¿no? Los mixtecos, los zapotecas. Uh-huh. Existe toda una manera de transmitir conocimiento a través de los tejidos. Lo triste es que después de la conquista, mucho de ese conocimiento se perdió, pero era una manera de que continuara la información, digamos. Sí. Y de entre lo más... Los textiles. Y de entre los más loco hay, por ejemplo, otra que, si mal no recuerdo, viene en La Luz Angelmática de Jacobo Greenberg, y ahí es, por ejemplo, como algunos cantos, por ejemplo, de tribus africanas, ¿no? O zulús, tienen esta capacidad de activar ciertas memorias o recuerdos, estos cantos, que sería algo parecido a lo mejor a esto que comentabas de la Toltecayotl. Y hay otra que es aún más interesante, que esa es narrada por Drúmbalo Melquisedec, no recuerdo porque no es en un libro, al menos no fue en un libro, no me acuerdo dónde lo vi, pero Drúmbalo platica que se acuerdan de estos famosos cráneos de cristal, ¿no? Exacto. Entonces se supone, esto está muy loco, yo lo voy a decir tal cual lo dice Drúmbalo, así es como se supone que fue, ya si a ustedes les resuena, qué bueno, si no, no pasa nada. Está muy loco, pero lo que dice es que existe un sacerdote, vamos a decir, supremo, ¿no? Entre todas las culturas. Hay como una orden secreta de luz, ¿no? Y dentro de esta orden secreta de luz, digamos que hay alguien que sería como el equivalente al Papa, ¿no? Hay un sumo sacerdote así. Sumo pontífice. Un sumo pontífice. Obviamente nada que ver con el Papa, sino que es una autoridad espiritual, digamos que lumínica, ¿no? En el mundo. Y se supone que cuando termine el ciclo o ya va a morir,
lo que sucede es que hacen todo un ritual en el cual existen también medicinas y un montón de cosas, en donde esta persona va a colocar su conciencia dentro de uno de estos cráneos de cristal. Wow. Y cuando viene el sucesor, se hace otra ceremonia donde la persona recibe toda esa información de todos los antiguos avatares o maestros y lo recibe en esa iniciación, de donde otra vez de la calavera de cristal llega a su conciencia, ¿no? Entonces sería otra de esas técnicas como secretas antiguas, ¿no? De guardar información. Está muy interesante. Sí. De hecho, de ahí proviene esa película de Indiana Jones, ¿no? De El Templo de la Calavera de Cristal. Sí, también, como decimos, esto podría explicar, si existe información dentro de nuestro ADN, pues podría explicar muy fácilmente las epidemias, ¿no? Cómo alguien de repente se enferma y pues de repente ya todo el mundo anda enfermo de lo mismo, ¿no? Pero también hay una historia curiosa que les quería platicar y que fue en 1518, una historia que se llama la epidemia del baile. Y dicen que una persona de repente un día empezó a bailar en un pueblo. Ya había escuchado eso, sí. Yo nunca Está buenísimo. De repente se le juntaron 34 personas y empezaron a bailar como si nada. Está bien. Eran 500 personas en ese lugar bailando y bailaron durante, me parece, 30 días. Wow. Sí. Y nadie sabía por qué estaban bailando, sino simplemente es como si algo en algún momento se hubiera despertado, y búsquenlo en internet y van a ver que sí existe la epidemia del baile. Que no podían dejar de bailar No, y nadie sabe por qué no había Incluso motivo. hasta algunos se murieron, ¿no? Sí, algunos incluso hasta mueren. Pero imagínense cómo no, o sea, cómo explicas ese tipo de situaciones si no es más que algo despertó parece que en su ADN. De repente empezaron a bailar y todo el mundo se puso a bailar y nunca supieron, se detuvieron de repente, todo el mundo se fue a su casa, dijo se terminó el baile, pero nadie supo por qué estaban bailando como locos. Está loquísimo. Está loquísimo eso, ¿no? Sí. Está padrísimo. Y estaba pensando también otra de las formas, como estamos diciendo del ADN, lo del baile está padrísimo. Abe también decía, bueno, cuando están las enfermedades y que de alguna manera están en potencia, pero pueden sí o no activarse, y me acordé también del despertar de la Kundalini, porque pienso que pueden haber como distintas transmisiones de conocimiento en diferentes niveles, y la Kundalini podría ser una de volver a recordar quiénes somos en verdad, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, otra cosa que podemos mencionar, que esto sí es científicamente comprobado y que ha sucedido ya unas cuantas veces dentro de esto que consideramos como la excepción, ahí muy entre comillas, es que han surgido seres humanos que tienen o desarrollan de alguna manera inmunidad ante ciertas enfermedades o ante ciertos trastornos. Y obviamente se vuelven objetos de estudio muy minucioso y meticuloso, porque son saltos que de repente se detonan por ciertos estados que una persona puede traer, ya sea conscientemente o simplemente su propio ADN o la configuración de su cuerpo manifestó esa inmunidad. Entonces eso está muy interesante, porque eso también indica que en algún momento el ser humano puede estar libre de enfermedades, de todo tipo de enfermedades. Hoy por hoy también, no me dejarán mentir, se hacen estudios para alargar la longevidad del ser humano, ¿no? Y esto obviamente tiene que ver con el ADN. ¿Por qué el ADN? Porque en el ADN hay información. Ahora, les voy a leer otro pedacito de esto, y dice: es indudable y evidente que estos registros están ahí. Los que sobreviven a las conquistas y a la destrucción de las guerras y el paso lapidario de los imperios, por lo que en la línea de tiempo en la que se escribieron estos registros está fisurada y rota, con espacios suprimidos y borrados deliberadamente. ¿Qué sucedería si encontramos esos fragmentos perdidos? Pues imagínense que en algún momento, así como actualmente no sabemos exactamente qué pasó entre una civilización y otra porque se perdieron esas evidencias físicas, ¿qué pasaría si encontráramos las evidencias de esta evolución dentro de nosotros mismos, ¿no? Si de repente haciendo ciertos, tal vez alguna técnica como lo han desarrollado en el Tíbet o en la India o en otros lados, ¿no? También hay artes muy profundos en Mesoamérica que van descubriendo cuáles son las facultades de la conciencia y las facultades del cuerpo, de la energía. Y no podemos olvidar al famosísimo profeta durmiente, Edgar Cayce, ¿no? Que fue el que se dice que accedía a estos registros akáshicos, de donde él sacaba esta información, un registro de toda la información que estaba no en el ADN, según Edgar Cayce, sino en el campo o en el éter, ¿no? En el akasha, ¿no? En el akasha, en el famoso akasha. Así es. Sí, por ejemplo, los registros akáshicos también han sido un tema muy actual,
pero es un tema muy antiguo a la vez, o sea, es algo que de alguna manera se retomó en este tiempo, pero tiene que ver con acceso a cierta información que se mantiene en un campo para nosotros invisible, digamos que como dicen por ahí, para el pagano o para el neófito, es un campo invisible al que solamente se puede acceder bajo cierto estado de la conciencia. Entonces todo eso a mí me resuena mucho a que puede tener que ver con ciertas tecnologías. Cuando decimos tecnologías, no solo estamos hablando de aparatos y cosas científicas, sino de procedimientos, técnica, procedimiento, una serie de pasos que se van siguiendo para conseguir un cierto estado o un cierto resultado. Entonces, por eso me resulta sumamente interesante. Y ya para que vayamos encaminándonos al cierre del programa, les puedo decir, se dice que algunos registros del saber quedan codificados en trozos de cuarzo o de cristal que solo los que conocen esta tecnología pueden descifrar y leer, que incluso las plantas y los seres del planeta pueden ser también transmisores de conocimiento y guardianes de lo sagrado, de lo que ha de perdurar para a través de las ambiciones materiales de los pueblos que se fueron construyendo, más allá del poder de conquista o expansión. Entonces ahí volvemos a hacer una mirada hacia la parte de la naturaleza. Quizás en algún momento no solo pensaron en que quedara la información impresa o transmitida en nosotros, sino que también pudo haber quedado en el mundo, en las plantas, en los árboles, en los seres vivos, y que en el momento en el que nosotros estemos preparados para sintonizar con eso, entonces recibimos esa información. Esto puede explicar mucho lo que sucede en las experiencias chamánicas o cuando vamos a alguna ceremonia, cuando tenemos uno de estos acercamientos con plantas de poder, que de algún modo recibimos información que usualmente no estamos pues sintonizando, ¿no? Creo que puede tener mucho que ver con eso. Sí, ahorita me hiciste recordar un capítulo de Star Trek, que están haciendo unas investigaciones por ahí, están viajando, ya saben que son capítulos ahí medios. Quien no haya visto la serie, están muy locos. Y buenísimos. Y buenísimos. Muy buena. Y es un planeta que parece que como que quiere destruir, o va a explotar, y están muy preocupados, y entonces tiene que ir el personaje principal, tiene que ir a ver de qué se trata, y de repente cuando llega al lugar se da cuenta que no quiere ninguna destrucción, sino más bien él va, porque ya llegó su momento de morir como planeta, y tiene toda una serie de información que quiere legar. La estrella, ¿no? Es una La estrella, perdón, es una Sí. estrella, sí, cierto, es una Sí, estrella. La estrella, y entonces quiere que alguien se conserve toda esta información, porque pues ella prácticamente va a Es desaparecer. cierto, esto todo lo que la estrella ha vivido durante... Toda la estrella ha vivido durante millones de años. Cierto, me acordaba. ¿No? Entonces, como dice Master Richard, no solamente la información puede estar en los animales, o sea, el planeta Tierra mismo tiene una memoria, Exacto. que también nada más es cuestión de que nosotros nos demos como esta oportunidad de mirar hacia conseguir, allá, ¿no? De esta información de la misma Tierra, y yo creo que nos daría pues muchísimas cosas ahí muy interesantes que Imagínense. todavía desconocemos, ¿no? Y no Coincido. habría, bueno, de acuerdo a esto que platica Masterland de ese episodio, esa información que tenía la estrella se termina integrando a la nave, ¿no? Sí. A la Sí, claro, Discovery, a la Discovery. que después la termina absorbiendo la inteligencia artificial de la nave. Ujú. Y entonces se vuelve como una supercomputadora así de las más ya con potentes. una conciencia. Con un conocimiento. Ujú. Eso nos habla de un ejemplo de que pues no hay límites ni para lo positivo ni para lo negativo, ¿no? Claro. O sea, si hacemos... Y yo lo veo de esta manera. Si es que somos fractales de la fuente misma de todo el universo, o como le quieran llamar, en teoría, Exacto. un fractal es un reflejo exacto de eso más grande, Claro, ¿no? claro. Entonces, en teoría, la información completa que contiene el todo se contiene también en el fractal. Y Nada más hay que exacto. aprender a acceder a él. Y eso está más loco porque si nos vamos al ADN, pues está la información desde la primer bacteria, desde el primer microorganismo De que vida, se ¿no? manifestó de vida hasta la actualidad, ¿no? Correcto. Exactamente. Me sumo, es que temazo y súper interesantísimo. Yo lo que puse aquí es, por ejemplo, la información, decimos, ¿no? Tiene diferentes niveles, diferentes rubros, etcétera, ¿no? Y diferentes dimensiones. Y tú planteabas, justamente cuando estaba haciendo Richard, de los árboles.
esta parte en donde el micelo se llama, ¿no? Cómo se comunican por abajo. Mi miseria. Y entonces, por Sí. ejemplo, nosotros podemos vivir, perecer, volver a nacer, etcétera, y los árboles ya transmitieron, ¿no? Y queda información. Y luego me acordé de algo. Ahorita se hablaba de los petroglifos, que de alguna manera es dejar en la materia externa, en las piedras de información. Ujú. Y estamos hablando también de canales sutiles del ADN, pero también en el sonido, en la vibración se transmite, es decir, lo que se mueve en los chakras. Los chakras, estas ruedas de energía, en donde cuando abrimos el chakra determinado, tiene ahí una información Exacto, valiosa. tienen memoria. Tiene memoria. Y dijeron algo que me voló la cabeza ahorita, que es, bueno, una es el sonido y la otra es el agua. Se ha estado investigando mucho sobre la capacidad, como si fuera un USB. La memoria del agua. Sí. La memoria del agua, y como lo vimos con este gran científico Con japonés, Masaru Emoto. Masaru Emoto, y me hiciste pensar algo también, todo lo que dijeron ahorita, y es quizás el mar tiene un montón de información Uy, imagínate. porque ha permanecido en todos los tiempos, aunque Sí. los humanos no. Bueno, y porque tiene cristales, ¿no? Que es la sal. Claro, bueno, no lo había visto de esta manera. Sí. No, y lo que no nos contarían las especies marinas, Y, ¿no? y sobre todo los más evolucionados dicen por ahí que están los delfines, ¿no? que son todavía más antiguas que el mismo ser humano y Las que muchas ballenas. otras especies, Sí. ¿no? Entonces, bueno, ya para que cerremos, vamos a dejarlo aquí en unas cuantas incógnitas. Que es lo que le iba a decir, que está muy, pero muy bueno este tema, ¿eh? Muy bueno. Sí. Ajá. Vamos a dejar aquí algunas incógnitas para ustedes, para que nos dejen en la caja de comentarios. ¿Por qué teniendo inteligencia suprema y tecnología altamente avanzada, hemos de enfrentar nosotros el proceso de nuestra evolución? ¿Por qué seguimos creyendo una visión de la realidad impuesta? ¿Tenemos que aprender nosotros a decodificar el código que nos llevará a la verdad? Entonces, esas son las 3 preguntas que quedan ahí. Y también, pues yo creo que esto tiene mucho que ver con que la información, como decía Master Abe, que ahí haciendo sincronía con lo que dice, la información está contenida en todo. Entonces, ¿por qué solamente quedarnos con una sola idea de las cosas? Con la idea que ciertos sectores o ciertos núcleos quieren que nosotros sostengamos sobre la idea, sobre la realidad. ¿Por qué nos tenemos que conformar solo con eso si podemos tener acceso a todo el campo de información? Claro. Coincido totalmente. Sí, totalmente de acuerdo, me pareció muy interesante el tema y pues bueno, yo creo que ya es tiempo de cerrar, así que pues no se olviden de suscribirse, exacto. de darle like, de quien quiera ser parte de Códigos del Multiverso, pues ahí tenemos unas suscripciones, pueden dar pa'l taco, ¿no? Exacto, los miembros. Cafecito. Los miembros. La opción unirse. Y para la paella y eso, ¿no? Sí, y pues el profetizo anda medio desaparecido. Sí, si alguien lo ha visto. Anda de sí. vacaciones ahorita. Sí, me O parece, alguien lo ha canalizado, a lo Ajá. mejor. me Puede parece ser. que fue a su trayuga. Fue su trayuga, sí. Fue su trayuga. Andaba por allá. Se andaba por allá, así es que si alguien lo ve, alguien lo ve, por ahí salúdenlo porque anda bien perdido el profetizo ahora sí. que se reporte. En Satya, ¿no? Muchas gracias a todos por Sí, estar aquí Satya, con nosotros y por Satya, ¿no? compartir estos videos.